14 de julio comenzamos esta serie. Sí, el 14 de julio comenzamos esta serie de cómo debemos practicar el cristianismo verdadero. Y hemos estado dando dos temas. Uno lo vimos el día 21, el 14, el 21, y el domingo pasado pues enseñó Melissa sobre vivir para la eternidad. Ese fue el tema del domingo anterior. Hoy vamos a continuar con este tema de cómo debemos practicar el cristianismo verdadero. Y está fundamentado en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Yo les estuve comentando que la iglesia de Colosenses fue una de las iglesias que no fue fundada por Pablo, pero sin embargo Pablo le escribió a esa iglesia una carta que es una carta muy linda. Tal vez uno dice, ¿por qué Pablo se interesó en escribirle una carta a una iglesia que no fue fundada por él? Pues la razón es sencilla. Quien la fundó fue un discípulo de Pablo llamado Epafras. Epafras fue el que fundó la iglesia. Y Epafras fue un colaborador de Pablo, y Epafras fue discípulo de Pablo, se convirtió en Éfeso con el ministerio de Pablo y pues quedó también adoctrinado que él fue a Colosa, una ciudad importante del Imperio Romano en ese momento, y fundó la iglesia ahí en esa ciudad. Y la iglesia en ese momento, pues como no había sido adoctrinada, tal vez la doctrina que le dio Pablo era lo que había escuchado de Pablo, pero habían algunas cosas las cuales la iglesia estaba siendo sacudida por algunas doctrinas falsas. Entonces Pablo le escribe, y entre las cosas que le escribe está cómo debe practicar el cristianismo, cómo debe hacerlo. Ustedes saben que cuando usted va a una empresa a trabajar, lo primero que le hacen es una inducción. O sea, que en la inducción le dicen qué es lo que esperan de usted ahí en esa empresa. Dicen a qué hora entrar, a qué hora salir, qué cosas hacer, qué no hacer. Y la forma, seguimos una serie de protocolos como deben portarse dentro de la empresa. En cualquier lugar, en cualquier disciplina, en cualquier manejo, aún hasta las empleadas de servicios domésticos, la patrona comienza, inclusive en algunos lugares donde trabajan personas en el servicio doméstico, tienen sobre la tapa de la nevera el menú de toda la semana, cuál es el desayuno del lunes, qué va a ser el desayuno del lunes, qué va a ser el almuerzo, qué va a ser la comida, y así durante toda la semana le tienen todo el menú ahí preparado. ¿Para qué? Para que ella no esté preguntando todos los días qué se va a hacer. Y en la nevera obviamente están todos los ingredientes que ella requiere para todo ese menú que está ahí. Entonces, lo que trata de hacer Pablo aquí es decirle a los cristianos cómo deben vivir la vida cristiana. Y durante los domingos anteriores, para hacer una conexión entre lo que ya hemos venido diciendo y ahora, en primer lugar, Pablo dice que para que un cristiano pueda practicar la vida cristiana, verdaderamente tiene que ser cristiano. Amén. Porque ahora aquí en Colombia se han descubierto algunas cosas. Por ejemplo, han descubierto médicos que han practicado medicina sin ser médicos. Ahorita recientemente sorprendieron a una mujer infiltrada dentro del Ejército Nacional, que según ella era pediatra y ni siquiera había terminado enfermería.
y había ejercido la profesión dentro del ejército, una institución tan grande, se supone tan estricta, y ahí se camufló y ahí ejerció hasta que la descubrieron que era una infiltrada y no tenía ni siquiera título de enfermería, y allá ejerció como la doctora pediatra. ¿Cuántos niños no le recetó y cuántas cosas no hizo allá? Un riesgo de esos niños, porque ella no tenía el conocimiento de hacerlo. Ahora, para que un cristiano pueda practicar el cristianismo, tiene que ser cristiano. Y Pablo comienza el capítulo 3 diciendo que una de las cosas que el cristiano verdadero tiene que hacer es poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. El cristiano no está mirando rastreamente dónde está, como el ladrón, dónde está el huequito, dónde está la ventana abierta, dónde están las cosas mal puestas, dónde está el bolsillo abierto, dónde está el bolso y el celular. Bueno, ese es el ladrón, el que hace eso. Pero el cristiano no, sino tiene su mirada puesta en las cosas de arriba. Pone la mira en las cosas de arriba, y otra de las cosas es que busca las cosas de arriba. El cristiano verdadero busca, su interés está en las cosas de arriba, no solamente en lo de esta tierra, porque es perecedero. Y lo que nos debe motivar a buscar las cosas de arriba y a mirar las cosas de arriba es que tenemos a Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra, en Él debemos poner todo nuestro interés. Y después el domingo siguiente estuvimos viendo lo que debe quedar atrás. Si ya nosotros tenemos la mira en las cosas de arriba, hay cosas del cristiano que tienen que quedar atrás. Y ahí es esa lucha constante que el cristiano tiene con las cosas que han quedado atrás. El pueblo de Israel es un ejemplo de ello. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo de Israel. Me lo llevaban por dentro. Y a veces hay personas que están en la iglesia, pero todavía tienen dentro de sí mucho mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano con esas cosas que todavía le quedan como residuo en las cosas pasadas? Pablo le dice que deben de hacer morir lo terrenal en vosotros. Lo terrenal se hace morir así, no dándole alimento. Cuando una persona tiene problemas con la parte sexual, no mire pornografía, porque la pornografía está ¿qué? ¿Qué hace la pornografía? Está alimentando, está fortaleciendo ese vicio. Pero al no hacerlo, al no estar mirando, y yo estuve hablando sobre eso, y Pablo eso fue lo que recomendó en Romanos 8:13, cuando dice: porque si vivís conforme a la carne, moriré, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviré. Pablo dice en ese sentido que si nosotros dejamos que la carne nos domine, entonces la carne nos puede matar espiritualmente. Tiene el poder para matarnos. Pero si lo que nosotros permitimos es que el Espíritu sea el que reine en nosotros, entonces nosotros seremos fortalecidos en nuestra vida espiritual. Y Pablo hace una lista en el versículo 5 del capítulo 3 de lo que para la gente de este mundo es, ¿cómo es? Es normal. Ustedes saben, hay cosas ahí que son normales para la gente de este mundo. La fornicación es normal. Ya la gente no se quiere casar, ya vive en unión libre. ¿Y quién le choca eso? Aquí, ¿quién le choca? Nadie. En este mundo nadie le choca, ¿no? El vecino vive con la vecina sin casarse, el vecino, la hija de la vecina vive con otro tipo que por allá no sabe ni cuánto vale una libra de panela, y viven con ella. ¿Y quién le choca eso? A nadie. Entonces, pero esas son las cosas del mundo, y eso es lo que hay que hacer morir en la vida del creyente. En otras palabras, en la iglesia no debe
existir personas que amen todavía esa vida. Esa vida ilícita debe quedar atrás. Debe morir en vosotros, dice la Biblia. Todo eso, lo que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, y que se puede convertir en idolatría. Y eso atrae consecuencias sobre la vida de las personas. Aquellos que tienen a Dios como un tonto, como un bobo, pues tienen una imagen muy mala de Dios, porque Dios no es eso. La Biblia dice que por esas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios jamás tolerará una conducta inadecuada en la vida de sus hijos. Entonces, en ese sentido debemos estar alerta. Y Pablo dice, bueno, así era que ustedes vivían antes, pero ahora que son cristianos no deben vivir de esa manera. Y noten que lo que está enseñando Pablo es cómo se debe practicar la vida cristiana, el verdadero cristianismo. Tal vez muchos dicen, no, pero allá en aquella iglesia no dicen absolutamente nada al respecto. Bueno, esa es la otra iglesia. Pero, y puede inclusive personas aquí, en esta iglesia, que digan, no, el pastor es muy extremista. Bueno, déjenme decirle que lo que yo estoy enseñando es la palabra. Y la palabra es la autoridad dentro de la vida del cristiano. Si usted es cristiano, la autoridad sobre su vida la tiene la palabra de Dios. No el cristiano que le soba la chaqueta, aquel que le dice, no te preocupes, sigue con tu vida y no hay problema. No hay problema, sí hay problema. Y aquí lo dice la palabra. Y allí más adelante está otra lista que no es tan grosera como la anterior, pero igualmente dañina, que fue lo que vimos hace 15 días. Eso de lo que está en el versículo 8, que son cosas que tal vez uno pues mira y dice, bueno, pero eso no son tan graves. Pero dice el versículo ese, dejad también, dejen también. O sea, no es menos grave, dejen también vosotros esto. Está la ira, y está el enojo. Bueno, ¿qué diferencia hay? Una que es corta, la ira de corta duración, y está el enojo, que es la ira larga, la ira prolongada. Entonces es una ira constante, una ira que se convierte en un hábito. Está la malicia. Yo dije que el término griego para eso es kakia, que es una condición mental en la cual la persona genera pensamientos malos hacia otra persona, o también puede convertirse en siempre estar sospechando del otro, siempre estar desconfiando del otro, y siempre estar procurando hacer algo que dañe al otro, que lo dañe. Entonces, y están las palabras deshonestas de la boca, y entre las palabras deshonestas está la mentira, el versículo 9, y ahí dejamos. Y él dice, Pablo termina esa sección diciendo, quítense ese vestido. ¿No es cierto? Allí en el versículo 9 dice, quítense ese vestido, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre. ¿Con qué? Con sus hechos. Entonces nosotros, antes de ser cristianos, teníamos un viejo hombre habituado, pues obviamente a toda esa lista que les acabo de decir. Hoy vamos a ver el nuevo atuendo del cristiano, ese es el tema. El nuevo atuendo del cristiano. Y vamos a hablar un poco acerca de la pregunta que les voy a hacer para que todos se metan en el tema. La pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que debe ser el vestido de un cristiano? Un cristiano dice Beatriz, el vestido del cristiano debe ser decente. Pero usar cosas
Como escote, no usar esas cosas. Ajá, bueno, ya te dice que no se debe usar escote. ¿Qué más dicen ustedes? ¿Cómo debe ser el vestido? ¿Cómo se debe vestir un cristiano? Vestido largo. Limpio, correcto, puede ser exactamente. Un cristiano puede, su vestido tiene que ser limpio. ¿Qué más dicen ustedes acerca del cristiano? Yo pienso que el vestido del cristiano no es el de afuera, sino la humildad, la paciencia, el gozo, todo lo que viene del Espíritu de Dios. Es el vestido del cristiano. Ajá. ¿Qué más? Con santidad. Bien, santidad. ¿Qué más? Vestidos honrosos, la humildad, Vestido honroso. ¿Qué más, Carmelino? ser una persona honesta que muestre el testimonio de Cristo en el vestir, en el andar, en el caminar, en el hablar, en todo. Ajá. Adelante. Dice la palabra, y revestidos del nuevo. O sea, el cristiano se tiene que quitar el vestido viejo y ponerse ¿qué? El nuevo. Y dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está hablando del atuendo nuevo que el cristiano debe tener, el vestido nuevo. Atuendo significa vestido, obviamente, todo lo que una persona le pone. Y ahí el versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debe vestirse el cristiano? Como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Ahí lo dice. Santos, ¿qué más? Amados, ¿qué más? Entrañable misericordia, ¿qué más? De benignidad, ¿y qué más? ¿Y qué más? De mansedumbre, ¿y qué más? De paciencia. O sea, esos que acabamos de leer son las piezas del vestido del cristiano. Esas son las piezas del vestido del cristiano. Y todavía hay más piezas. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacemos nosotros. O sea que otra de las piezas del vestido del cristiano es el perdón. Amén. Vamos a leer el versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Vestidos, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, la última pieza del vestido del cristiano es el ¿qué? Es el amor. Y déjenme decirle que cuando yo preparé esto, cuando el Señor me dio esta parte de la predicación, cuando yo preparo un tema de la Biblia, sencillamente lo que me viene al corazón y a la mente es lo siguiente. ¿Qué debo enseñarle? ¿Qué parte de la palabra le puedo enseñar a la iglesia? Y no estoy pensando en ninguno de ustedes, estoy pensando en todos. Inclusive yo no estoy pensando en ninguna persona en particular, porque es posible que si yo pienso en una persona en particular, esa persona durante los domingos que voy a enseñar no viene. Entonces yo no puedo pensar en una persona particular. O sea, ese cortecito que Satanás nos mete en la mente diciendo, el pastor me la tiró toda a mí. Eso es una mentira del diablo. Eso no es verdad. O sea, a ninguno. Yo le estoy, pero sí, si yo digo algo que a usted lo afecta directamente, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted? Abandonar ese pecado. Porque la palabra lo está retribuyendo.
No es el pastor que se la está tirando, es el Espíritu Santo que le está diciendo, mira, ese eres tú y tienes que abandonar eso. Párale bola a la palabra y abandona lo que te está diciendo la palabra. Si todo me doy a entender en esta parte. Tengo que explicar eso, porque aquí el Satanás se está metiendo mucha mentira en la mente. Entonces hoy voy a hablar sobre el nuevo atuendo de cristiano. Lo que ustedes dijeron hace un momento, más que todo toca con la condición externa de una persona. Y ustedes saben, dentro de las ramas de cristianismo que existen hoy, a mí me gustan algunos atuendos de algunas iglesias. Por ejemplo, a mí me gusta cómo se visten la gente del movimiento misionero mundial. Usted no ve mujeres con aretas, ni pintadas, ni como las faldas hasta allá, hasta abajo, con mangas hasta acá. Aún las niñas, las adolescentes, visten de esa manera. Y a esas iglesias usted no va de cualquier manera, porque el pastor te coge allá en la puerta y te dice, hermana, el diablo te trajo de esa manera, y te dice así. Y la gente va a esas iglesias y están las iglesias así. Aquí uno no puede decirle nada a nadie porque dice, no voy como a esta iglesia. Yo no sé qué pasa. Allá se lo dicen en la cara y se lo dicen de una. Tú no puedes entrar de esa manera aquí. Parece una prostituta. Así le dicen. Y la gente va así. Entonces a mí me gusta no lo que ellos dicen, ni cómo lo dicen, no. Pero me gusta la forma como dicen esas mujeres. Y hay otras, por ejemplo, las Pentecostales Unidas, que ofensivamente se llaman, nosotros las conocemos como la Jesusona, porque únicamente creen en Jesús, no creen en el Espíritu, ni creen en el Padre, creen en Jesús nomás. Entonces, ellas visten bien. Inclusive allá hay una miembro de acá que se fue de aquí y allá está en los Pentecostales Unidos. Tal vez no se acuerdan, no se acuerdan, pero los viejos, como la hermana Margarita, debe acordarse de ella. Cuando yo vine aquí, recién llegado yo aquí, llegó una niña que se llamaba Elizabeth Duque, que asistía, que era parte del grupo de alabanza. Y ella venía con unos pantalones apretados y blusas ombligueras. Y recuerdo que don Gilberto le decía, Elizabeth, usted no puede venir a la iglesia así. Y ella se enojaba fuertemente con el hermano Gilberto. ¿Dónde está Elizabeth hoy? Allá en los Pentecostales Unidos, está usando unos trajes que las blusas son hasta acá, hasta donde yo tengo mis mangas, y los vestidos llegan hasta allá. Entonces uno se pregunta, ¿por qué allá en la iglesia le horrorizaba que la corrigieran y acá viste así? Hay unas cosas que uno no comprende, realmente no comprende, y así anda, así. Hace unos meses la vi en el centro, hace como un año, y sí, viste de esa manera. Bueno, a mí, digamos, de pronto cuando ustedes están pensando en esa clase de vestido. Pero hermano, la clase de vestido que nos habla aquí, la palabra, es otra clase de vestido. No es sencillamente, no estoy diciendo que no debe ser, no es sencillamente la parte exterior. Para Dios es más importante la parte interna, sin descuidar, porque eso está muy claramente en otro pasaje bíblico que no es este, en otro que yo no sé quién lo mencionó, donde Pablo está enseñando que las mujeres deben vestir decentemente, que las mujeres no deben, utilizar modas extravagantes, rimbombantes para impresionar, sino más bien
sencillas, obviamente elegantes en la iglesia. Pero aquí este vestido de hoy, pues es un vestido que tiene que ver con la parte interna de su vida. Y dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En primer lugar, este vestido, ¿quién es el que nos da este vestido? El vestido dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el que creó este vestido? Es Dios mismo. Dice que ese se va renovando hasta ¿qué? Hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento perfecto. O sea que el cristiano en este vestido, el cristiano debe lucir cada día mejor. Amén. O sea, el vestido es lo que distingue a una persona. Entonces, cuando usted va por la calle y se encuentra una persona con un costal aquí, con mal olor, usted se acerca y un mal olor insoportable, usted sabe que ese es un camino. Pero si usted se encuentra una persona con traje completo, unas corbatas bien finas, todo lo demás, usted dice, bueno, ese debe ser un ejecutivo de una empresa, un médico, un abogado. Pues usted no sabe quién es, pero usted lo relaciona con una profesión. El cristiano, el vestido del cristiano, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de cómo es, de comportarse, su actitud, su conducta, su carácter, lo identifica como seguidor de Jesucristo. Y una de las cosas que hace que el cristiano realmente se distinga es que ese cristiano con su vestido, el cristiano que viste verdaderamente ese vestido, comienza a caerse todas las barreras que nosotros hemos traído del mundo. Por ejemplo, nosotros en el mundo teníamos prejuicios algunos tienen prejuicios raciales, otros tienen prejuicios económicos, otros tienen prejuicios con los vecinos, con la parte intelectual. Aquel es ignorante, este es intelectual, en fin, todas esas barreras. Pero cuando Cristo entra a la vida de uno y lo viste con ese vestido, las barreras desaparecen. Ya no hay barrera de nacionalidad, ya no hay barrera de nacimiento, de que este nació en la costa, de que este nació en Antioquia y el de Antioquia es superior al de la costa. Olvídense de eso. Los cristianos, cuando son cristianos, todas esas barreras desaparecen. Sencillamente, pecadores, viles, con Cristo. O sea, todas esas barreras desaparecen. Desaparecen las barreras de raza, como este es indio, este es negro, este es blanco, desaparece. Este es japonés, este es chino, este es norteamericano, desaparece. Las razas superiores dentro del cristianismo no existen. Amén. O sea, no existe. Ni usted se crea inferior a los demás, ni debe considerar a los demás como superiores. Solamente en el servicio usted tiene que mirar de esa manera, que es donde Pablo dice: en el servicio tú debes servir a los demás como si fueran superiores a ti, como si fueran, o sea, no es que son, como si fueran superiores a ti mismo. Entonces, las barreras de raza, las barreras de pueblo, las barreras de civilizaciones, y también en la parte intelectual. Allí el versículo 11 dice: donde no hay griego. Ustedes saben que en los tiempos de Jesús los griegos se creían la raza superior, los intelectuales, los más iluminados, los más encumbrados intelectualmente. Y de hecho de allí nacieron, de esa cuna nacieron todavía los grandes filósofos que nosotros tenemos en la literatura moderna.
allí nació Platón, Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto, Arquímedes, todos esos que hoy tenemos como grandes, donde se originó la matemática, la medicina, todo eso viene de esa cuna de los griegos. Y Pablo le dice aquí, un momentito, ustedes se creen superiores, olvídense de eso. Si ustedes son cristianos, no son superiores, sino son igual a los demás. Amén. ¿Sí me voy a entender? O sea, con Cristo vencen esa barrera. El cristiano que está metido con el cristianismo, desaparecen las barreras de toda clase. Como dice, donde no hay griego, dentro del cristianismo no hay raza superior, ni judío. Ustedes saben que los judíos decían que la única nación que tenía el Dios verdadero eran los judíos. Los demás eran digamos, y de esa manera lo llamaban los judíos. Discúlpenme el término que voy a usar, pero los demás eran perros y marranos. Los únicos que eran la raza escogida de Dios eran los judíos. Y Pablo le dice, un momentito, judío, y él era judío, un momentito, dentro del cristianismo no hay ni griegos, de aquellos que se creen los intelectuales, ni ustedes que se creen que tienen a Dios cogido de la mano. No, señor, ni griegos ni judíos. Todos, si visten el cristianismo, esa barrera se cae. Circuncisión y incircuncisión, ahí está repitiendo lo mismo. Circuncisión los judíos y circuncisión los no judíos. Bárbaro y excita. Aquí menciona dos pueblos. Los bárbaros eran personas sin educación, sin formación intelectual de ninguna clase. Eran analfabetas, eran como el hombre de las cavernas, como el hombre de la edad de piedra. Los brutos, eran los brutos. Y dice, un momento, dentro de la iglesia cristiana no hay bruto, no hay torpe ni hay analfabeta. Todos en Cristo somos ¿qué? Igualitos. Somos iguales. Excita era una raza que también lo creían despreciable por lo violento que eran. Y la gente la despreciaba. Tú eres excita. O como aquí, digamos en Medellín, usted va a una empresa y le dice, ¿dónde vive? Madrid. Nosotros lo llamamos. En el cristianismo no hay eso, pero en el mundo sí lo hay. Ustedes saben, si una niña va o un joven va a solicitar un puesto en un banco aquí en la ciudad, puede que tenga las mejores calificaciones, las mejores desempeño, pero si vive en Madrid le dicen que no. Y yo se los digo porque nosotros pasamos por eso. Cuando Melissa estaba haciendo los trámites para entrar a la Fuerza Aérea, ¿sabe cuál fue por qué no entró? Porque vivía en Madrid. Ella pasó todos los exámenes, salió sobrada. En Bogotá las veces que fue sobrada, pero cuando vinieron le hicieron inteligencia, y aquí donde la hermana Araceli estuvieron dos señores de la Fuerza Aérea haciendo inteligencia. La hermana Margarita estuvo llenando un papel ahí también, y ahí se dieron cuenta dónde vivíamos y qué era el ambiente que teníamos, y le dijeron a Melissa, no. Dentro de la iglesia, no. Dentro de la iglesia cristiana no hay esas barreras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y aquí dice, no es siervo ni libre. O sea, imagínense ustedes que yo leyendo la historia de lo que pasaba en la época de Pablo, y por qué Pablo hace tanto énfasis en esto, es que había iglesias cuyos pastores habían sido esclavos, y el resto de los miembros de la iglesia, ¿saben quiénes eran?
a aquellas personas que habían sido dueños o que eran dueños de esos esclavos. O sea, que en una iglesia Dios llamaba al pastorado a esclavos y el resto de la iglesia eran los dueños de esos esclavos. Y eso era un choque social muy bárbaro. Imagínense que ahí en la primera banca estaba el que había sido o el que era, porque todavía yo le pertenecía. Ahí está Sandy, resulta de casar, es el amo, el que tiene los derechos sobre mí, y yo soy el pastor de él. Era un choque para él. ¿Cómo que que es mío y esclavo, viene a ser el pastor mío? Y Pablo y Pedro y Santiago enseñaron mucho sobre eso. Él dice, aunque es esclavo, sea el pastor de ustedes, usted tiene que someterse a él. Y así de sencillo. Para él. Ahí, eso era lo que pasaba. Entonces dice que cuando nosotros vestimos el vestido del cristiano, todas esas barreras, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Si usted tiene a Cristo y yo tengo a Cristo, no importa cuál sea mi condición intelectual, económica, social, Cristo nos une. Y Cristo vence la barrera, disipa, consume la barrera que hay. Y el versículo 21 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y ahí Pablo dice que cuando el cristiano se pone el vestido, las barreras se desvanecen. Debe tener ese vestido del cristiano. Debe saber que es un escogido de Dios. Que no debe andar como cualquier persona. Por ejemplo, un cristiano no debe ir a pedir a un inconverso, porque deshonra a Dios. Usted no debe ir a pedir a un inconverso, a mendigarle a un inconverso, porque deshonra a Dios. Usted es un escogido de Dios. Usted no debe hacer de esa manera. Como escogido de Dios, santo. Debe ser santo. La palabra santo, ustedes saben que significa literalmente apartado. Apartado del mundo y consagrado a Dios. Eso es lo que significa santo. Amados. O sea, una persona que sea capaz de amar y capaz de ser amado. Porque a veces puede que tengamos la capacidad de amar, pero a veces no nos dejamos amar y nos convertimos en algo que no. Amados, de entrañable misericordia. Dentro del cristianismo hay que tener misericordia, porque no todas las cosas funcionan a pedir de boca. Hay veces que nosotros tenemos que actuar con misericordia. Hay personas que nos hacen cosas que realmente nosotros tenemos que actuar con misericordia, porque si actuamos con la justicia solamente tendríamos que sacarlo de nuestra vida. Y Dios dice, si tú eres vestido de cristiano, tienes que tener misericordia. Y ahí lo añade, benignidad. La palabra benignidad significa que seas bueno. El cristiano debe ser una persona buena. Amén. El cristiano no debe ser malo. ¿Qué tal? Esa persona, ese es cristiano, pero es más malo. Uy, eso se ve feo. El cristiano tiene que ser una persona buena. Tiene que ser una persona humilde. Ahí dice, humildad. Tiene que ser una persona mansa, no mensa, mansa. No mensa, mansa. O sea, mensa de acuerdo a Chavo del 8, una persona tonta, una persona boba. Y el cristiano ni es tonto ni es bobo. El cristiano actúa con cordura, actúa con rectitud, pero actúa sin excederse en su trato con los demás. Tiene que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia con los demás. Eso es la palabra buena. Y hay otra cosa, y esta yo creo que le va a caer como dice Proverbio, como cascado en los dientes a muchos.
Dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Perdonar. No, que yo no la perdono, que yo no lo perdono. Mi querido hermano, entonces tú estás vestido de mundo, no de cristiano. La Biblia dice que si tú estás vestido como cristiano, tienes que perdonar, no importa, por muy grave que haya sido lo que el otro te haya dicho o te haya hecho. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar la palabra, tienes que perdonar la ofensa, tienes que perdonar la conducta, tienes que perdonar el insulto, tienes que perdonar aún la saliva que te haya caído en la cara. Tienes que perdonar. Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere quejas contra otro, dice, no tienes que perdonar de cualquier manera, tienes que perdonar de la manera como Cristo te perdonó a ti. Y saben que yo, antes de conocer a Cristo, era una basura, y Cristo me perdonó. Y así como Cristo me perdonó, yo también tengo que perdonar a otros. Hacerlo también vosotros, unos con nosotros. Entonces ese es el atuendo del cristiano. Y Pablo no deja nada suelto. Él dice, todavía le hace falta una pieza a ese vestido. Y es para que ese vestido no se te caiga. Ustedes saben que, bueno, nosotros los hombres usamos más eso, usamos una correa con el fin de que los pantalones no se nos caigan, ¿cierto? Y las mujeres a veces usan cinturones, pero no tanto para sujetar el vestido, más bien como un accesorio de lujo, como un accesorio ornamental, como un ornamento, no como algo necesario. Pero en los tiempos de Pablo había que usar cinturón. Y ese cinturón lo llamaban vínculo. O sea, un cinturón en la época de Pablo era vínculo. Era un vínculo. ¿Qué es el vínculo? Una cuerda que sujetaba todas las demás partes. Y dice Pablo, para que tú te sujetes bien ese vestido, que como cristiano, que no se te caiga, entonces tienes que usar lo que es el versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor. De amor. Que es el vínculo perfecto. O sea, el vínculo que haga, que sujeta el vestido, el nuevo atuendo del cristiano es eso. Es un atuendo exclusivo de los seguidores de Cristo. Ninguna, hermano, allí en esos versículos que hemos leído nos muestran nosotros verdaderamente la gracia del Señor con nosotros. Amén. Dándonos a nosotros esa abundante gracia para que nosotros podamos practicar y vestir, conduciendo con una sana convivencia con los hombres y con Dios y también la naturaleza. Ese atuendo que Dios nos muestra aquí nos identifica como una comunidad que tolera, que perdona, dándole importancia a las relaciones sanas. Este atuendo tiene algo que lo mantiene sujeto a nosotros y es el amor. Déjenme decirle que el nuevo atuendo del cristiano es como cuando, termino con esto, cuando hacen los mundiales de fútbol, el próximo año hay uno, donde se reúnen en un lugar determinado 32 selecciones que ya han sido clasificadas de todas las demás. En el mundo hay 106 países en el mundo, hay 206 países. Y de esos 206 países hacen una eliminatoria y clasifican 32 países que van al Mundial de Fútbol. Esos son los mejores 32 de todas las 206 selecciones. Y cuando hacen esos mundiales de fútbol, las autoridades que dirigen esos eventos dicen, vamos a conformar la selección, la mejor selección del mundo. ¿Y sabe qué hacen?
escogen uno. Si aquí uno de la selección Colombia se ha destacado, entonces escogen uno. Por ejemplo, si Falcao se destaca, porque no sabemos cómo va a ser, se destaca en el mundial, lo escogen. De pronto uno de Italia, otro de Inglaterra, otro de Japón, de Alemania, de China, de Brasil, y conforman lo que dice la selección ideal. Y muchas veces han hecho esto, de que la selección ideal, o sea, la selección mundial, juega con una selección de un país determinado. Por ejemplo, la selección del mundo con la selección de Argentina. Entonces, son todos estos que no son de una sola nación, sino que son gente de todo el mundo. ¿Y qué tienen en común esas personas que se reúnen en un equipo mundial jugando con Argentina? ¿Qué tienen en común? Bueno, son los mejores, ese es uno. Pero todos tienen que vestir el mismo uniforme. ¿No es cierto? Tienen que vestir el mismo uniforme. Y ahí resulta de que hay un chino que no le entiende el papa al español. Igualmente el español no le entiende nada a él, pero está en la misma selección. Está el portugués que no le entiende nada al español, ni al inglés, ni al alemán, ni nada. O sea, entre ellos, con el lenguaje nativo no se entiende nada. Pero hay algo que los une. ¿Por qué juegan? ¿Y por qué se entienden bien en la cancha? Porque hay algo que los une, es el fútbol. Todos saben jugar fútbol. Todos están vestidos con el mismo uniforme, aunque sean de diferentes partes de la tierra. El atuendo que el cristiano debe cargar es un atuendo que lo distinga tanto aquí como en cualquier lugar del mundo. En la iglesia o fuera de la iglesia, en la calle, en la casa, en la universidad, en cualquier lugar, debes lucir ese atuendo que Cristo te ha señalado. No solamente el atuendo natural, que es parte. Lo importante para Dios es lo que eres por dentro, ese vestido que Dios te puso, y debes lucirlo con elegancia, con orgullo, ese vestido que Dios te ha puesto. Vamos a orar.